Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quiero darte la bienvenida a un episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy son 5 puntos que debes tomar en cuenta al momento de utilizar una aplicación móvil para gestionar tus campañas de anuncios. Existen muchos anunciantes que sus campañas de anuncio las presentan desde su dispositivo móvil y no utilizan la versión de escritorio de este administrador de anuncios, ya sea Facebook Ads, Google Ads, entre otros. Voy a mencionar unos puntos que es tomar en cuenta si utilizas solamente la aplicación. El primer punto es que debes entender que esa aplicación que utilizas móvil, ¿no?, para gestionar tus anuncios es una versión reducida o es una versión simplificada. El verdadero administrador de anuncios se encuentra realmente en la versión web o la versión principal, ya que tiene todas las funciones, los filtros, todas las herramientas que hay. El 100% de esa herramienta va a estar en la versión web. Entonces es importante que sepas que si utilizas esa versión de la aplicación es una versión reducida que tiene otro objetivo. O sea, el objetivo no es que sea la herramienta principal, sino que sea una herramienta complementaria. ¿Ok? Entonces, si utilizamos la versión web, sabemos que tenemos el 100% de las funciones con la máxima efectividad, mientras que si utilizamos la versión móvil es una versión reducida. Otro punto que hay que tomar en cuenta que está relacionado con el punto anterior es entender que esa versión de aplicación actúa como una especie de complemento o satélite a la versión principal. O sea, ¿cuál es el verdadero objetivo de la aplicación, de la aplicación para gestionar anuncios? Es que puedas ver tus campañas de anuncios cuando, digamos, no tienes la computadora cerca, estás viajando, o sea, mientras estás haciendo otra cosa, puedes ir viendo el desempeño de los anuncios. O sea, es una herramienta complementaria a la herramienta principal o un satélite a lo que es la herramienta principal. No es la herramienta principal como tal. Entonces, si entiendes este concepto, no va a haber ningún problema en que utilices una aplicación para gestionar tus anuncios, pero si lo utilizas como herramienta principal, vas a tener ciertos problemas porque vas a tener muchas limitantes. Otro punto es que es tomar en cuenta que al haber ciertas limitaciones puede haber una falta de precisión en muchas campañas. Vamos a poner un ejemplo, porque hay muchos ejemplos para mencionar. En Facebook Ads tú puedes poner quizás en la versión aplicación o en alguna versión de aplicación te puede aparecer poner la campaña por X cantidad de días o en tales fechas, pero quizás no te va a aparecer en algunos casos la hora exacta, ¿no?, de inicio de término. O quizás quieres modificar algo y no puedes modificar ciertos filtros demográficos que has colocado, no puedes colocar ciertos filtros al detalle, no puedes segmentar de forma tan precisa como la versión principal o la versión web. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tus campañas van a tener una falta de precisión y eso va a afectar de una u otra manera tu rendimiento. Entonces, tomar en cuenta que puedes utilizar la aplicación, pero debes tomar en cuenta que si creas los anuncios de ahí al 100% y te manejas por ahí, de alguna u otra manera tus campañas se van a ver afectadas en ese aspecto. Ahora, otro punto que hay que tomar en cuenta es que el verdadero objetivo es que tú monitorices todo lo que es la parte post campaña. Por ejemplo, después que has presentado una campaña de anuncios, hay muchas cosas que sí las puedes hacer de la aplicación. Por ejemplo, puedes ir viendo cuánto vas gastando, cuál es el costo por objetivo, puedes hacerle un seguimiento, cómo va la campaña después de presentarla. En ese aspecto la aplicación es muy buena porque la tienes en tu dispositivo móvil mientras vas haciendo otras cosas, entonces o mientras si tienes que viajar, tienes que salir, puedes ir viendo el desenvolvimiento de una campaña en tiempo real si es que lo crees necesario, ¿no? Pero es importante que sepas de que esa monitorización o esa vigilancia que tú le das post campaña, viendo el presupuesto que has gastado, viendo que el rendimiento sea el adecuado, etcétera, lo puedes hacer perfectamente con la aplicación y ese, digamos, que sería el verdadero fin o donde más provecho le vas a sacar al momento de hacer ese tipo de actividades, pero no hacer las cosas al revés, ¿no? Que la aplicación sea todo lo principal y la parte web ni la utilices o sea algo secundario. Otro punto que hay que tomar en cuenta es que cuando todas las aplicaciones tienen unas ventanas emergentes o unas notificaciones que aparecen de toda la actividad que hay en dicha aplicación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas plataformas publicitarias como Facebook Ads o Google Ads te mandan notificaciones automatizadas. Por ejemplo, te dicen, mira, podrías mejorar esto, si haces esto otro, o mejorar el rendimiento, o digamos, gasta tanto más adicional para que llegues a más personas, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese tipo de sugerencias, si te la tomas de forma seria, digamos, pueden desviar tu campaña en realidad. Hay que tener bastante cuidado con las notificaciones porque debes tomar en cuenta que la mayoría de notificaciones de este tipo son de forma automatizada. O sea, no es que una persona real esté viendo tu campaña y te lo diga. Generalmente son avisos que te van diciendo, que generalmente tienen como objetivo que simplemente utilices la publicidad y listo. Entonces, tomar en cuenta que si vas a utilizar una aplicación para gestionar tus anuncios,
De preferencia silencia las notificaciones que hay. Si tú quieres ver, entrarás a esa aplicación y verás, pero esas ventanas emergentes que aparecen, es mejor que las silencies o que no las pongas visibles para que no te distraigas. Y ten en cuenta que muchos de esos avisos que van a aparecer son avisos genéricos. Si eres consciente de eso, no va a haber problema. Pero si le haces caso a cada notificación que te va llegando de las campañas, sobre todo y específicamente en la parte de sugerencias o consejos de optimización, puede hacer de que te desvíes del camino y al final termines teniendo un mal rendimiento. Por supuesto que si usted tiene esa experiencia, no le va a hacer caso a esas notificaciones, pero si estás empezando a hacer campañas de anuncios, tu empresa o negocio recién está comenzando lo que es la anuncios en Facebook Ads o Google Ads, vas a ver esas notificaciones como que te llaman la atención, ¿no? Porque da la impresión que son como consejos personalizados, pero al final simplemente son notificaciones automatizadas. Ahora, para finalizar y como consejo personal y como reflexión también, yo he visto muchos clientes, por ejemplo, que solamente gestionan sus anuncios con un teléfono móvil, nada más. O sea, no tienen computador de escritorio, no tienen laptop, etcétera. ¿Que eso es válido? Sí, o sea, bueno, hablemos claro, ¿no? La tendencia es a usar la parte, los dispositivos móviles son bastante conocidos, bastante populares, se adecúan, digamos, ya estamos habituados a ellos. Entiendo que hayan personas y empresas que se manejen de esa manera, pero debes de entender que si tú tienes un negocio serio y profesional y sobre todo quieres tener un buen rendimiento con tus campañas de anuncios, tienes que tratar de hacerlo en las mejores condiciones posibles. Y las mejores condiciones posibles es que utilices simplemente la versión de escritorio. Ojo, no tienes que tener una computadora grande o una computadora, digamos, pro. Basta con que tengas cualquier computadora sencilla. No tiene que ser una computadora de alta gama, pues una laptop que sea más sencilla o una computadora, lo que sea. Pero lo importante es que sepas de que esa versión principal va a estar en la parte web. Ahí vas a tener todas las herramientas, todos los filtros. Vas a poder hacer modificaciones al detalle, vas a poder hacer varios ajustes de forma mucho más detallada y utilizando todas las herramientas que hay. No tiene mucha lógica utilizar una herramienta limitada para hacer toda tu actividad porque te va a limitar precisamente algunas acciones que quieras hacer. Tienes que analizar, por ejemplo, y al final, bueno, dices, no, yo quizás no tengo dinero para comprarme una laptop o no me gusta usar una laptop o una computadora de escritorio. Bueno, tienes que ver por supuesto la realidad de tu empresa o negocio. Por supuesto que si estás empezando es posiblemente que al comienzo solamente tengas un celular y listo, pero de alguna u otra manera ese negocio tienes que tratar de estructurarlo de tal forma que por lo menos tengas una computadora de escritorio o cualquier tipo de equipo que puedas conectarte a la parte web para que puedas hacer tus campañas de una forma correcta, ¿no? Porque digamos, puedes hacerlo de una versión móvil, pero digamos si es una emergencia o algo así, pero si tú realmente quieres que tu negocio crezca, no tiene mucha lógica que no utilices una computadora para hacer tus anuncios. Hay casos, digamos, que que a veces no tienen mucha lógica de negocios que facturan muy bien, invierten un montón de presupuesto en anuncios y no se pueden comprar un equipo o una laptop. Puede ser de segunda mano, ni siquiera puede ser nueva, ¿no? Hay negocios que gastan $5,000 al mes en anuncios, pero no compran ese tipo de equipos o ese tipo de herramientas. Ten en cuenta que al final una computadora es una herramienta y es importante que la utilices. Para entender esta diferencia es como, por ejemplo, que tú quieres, no sé, pues ir por un terreno, digamos, que sea súper complicado y en vez de utilizar una camioneta 4x4 o un vehículo adecuado para ese terreno, estás utilizando un vehículo que está hecho para la ciudad, lo que va a hacer simplemente es que lo vas a dañar, así de simple, ¿no? Porque no está hecho para ese tipo de terrenos, no va a sacar máximo rendimiento y a un momento puedes simplemente poner en riesgo tu salud y también la máquina y todos los que están ahí y el vehículo como tal. Pues lo mismo puede pasar con los anuncios. Puedes tener una mala experiencia con los anuncios, puedes ver muy limitado tu rendimiento y tu crecimiento simplemente porque no te da la gana de utilizar la verdadera herramienta, ¿no? Sino que estás utilizando la herramienta satélite o complementaria, ¿no? Puede hacer que, digamos, puedas utilizarla en una emergencia, ¿no? Pero no puedes hacerlo de esa forma, acostumbrarte a eso, porque al final vas a terminar dañando el coche y en este caso lo que va a pasar no es que vas a dañar tu cuenta publicitaria, pero sí lo que va a pasar es que tu rendimiento se va a ver afectado, ¿no? Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas ponerte en contacto conmigo de una forma personalizada, puedes visitar el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com/contacto, donde podrás contactarte conmigo de una forma más personalizada y hacerme cualquier tipo de duda o pregunta que tengas. Por esto conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.